Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya saben que soy José Domínguez, que estoy transmitiendo desde la frontera norte de México. Ahora, el propósito es ayudar a despertar a todos los que no han comprendido lo que tienen en su casa. Es un libro negro que se conoce como la Santa Biblia. ¿Por qué quiero yo que lo entiendan, que lo comprendan? Porque con este libro se han hecho demasiadas muertes, demasiadas masacres en el mundo. Están engañando a la gente. Salen todos los días predicadores a defender su Biblia, a defender su religión. Y la defienden con la misma Biblia. No sé cuántos sepan que algunos 400 años antes de Cristo pues, se eligieron 72 ancianos en el pueblo de los israelitas y ese 72 ancianos los enviaron a copiar la Biblia del hebreo al griego, ahí en Alejandría. En Alejandría eso es una ciudad de Egipto. Eh, Ahí se encontraba un, una especie de, de un convento, una especie donde se metían a, a escribir, eran copistas, vaya. Los copistas no solamente se componían de hombres, también había mujeres copistas, mujeres que eran que tenían estudios, que estudiaban. Entonces eligieron 72 sabios, dice la historia, pero el problema que sabios es un término nada más. Es de una persona que conoce muy bien la caligrafía, todo eso de acerca de los escritos, vaya. Ahora fíjense que vamos a decirles algo muy grande, bastante, eh, por decir así, es demasiado riesgoso para su salud, así que les sugiero que se tomen su aspirina antes de empezar. Todos creen que lo que tienen en su casa es el libro sagrado, que es un libro que viene directamente de Moisés, vaya, de los profetas que hablaban con Dios. El libro que copiaron los 72 ancianos en Alejandría solamente fueron 5, que fueron lo que se conoce como el Pentateuco. 5 libros del Antiguo Testamento conocidos como Pentateuco. Esos son los 5 libros que copiaron, pero eh, no copiaron el resto. No existen los otros, el resto del Antiguo Testamento no lo copió Israel, el resto lo copiaron los cristianos, los católicos, más bien Roma, vaya. ¿Por qué? Porque el resto del Antiguo Testamento lo copiaron en los concilios. Ahí fue donde copiaron el resto de lo que es el Antiguo Testamento. Lo que se conoce como el Tanaj solamente es de 5 libros. Y esos 5 libros estaban traducidos del hebreo al griego. Únicamente que cuando empezaron a copiar el hebreo al griego en, ya en Roma, en los concilios, empezaron a copiarse también los 5 libros, también los copiaron. Entonces, aquí existe una diferencia. Cuando se habla de Tanaj, se está hablando de 5 libros que copiaron los judíos para ellos y, y el Tanaj antiguo no es igual al Tanaj moderno. ¿Por qué? Porque los 5 libros de la Biblia es lo que se conoce como Tanaj. El resto de la Biblia
es una Biblia totalmente católica. El Antiguo Testamento es un libro católico, totalmente católico, vaya. Por eso encuentras en la Biblia muchos textos que, pues que cuando tú los lees, dices, pero ¿cómo es posible, vaya, que la Biblia esté respaldando la idea? ¿Por qué? Porque este personaje que se conoce como Jesucristo no estaba en la Biblia, no aparecía. Pero cuando ellos tenían que formar su religión a través de este personaje, así que lo metieron desde un principio, ya no desde los 400 años antes de Cristo cuando se copió la Tanakh, no, fue 400 años después de Cristo cuando metieron al personaje. ¿Por qué? Porque antes no estaba en la Biblia. Lo metieron cuando empezaron con los concilios, el 25 de el 325 antes después de Cristo en el concilio de Nicea. Ahí fue cuando comenzaron a transcribir los textos hebreos restantes del Antiguo Testamento, y ahí fue cuando formaron el Antiguo Testamento los, los católicos. Roma inventó todo lo que tienen los libros de la Biblia antigua, de lo que es el Antiguo Testamento, ya están hechos con el sello de Roma, con la etiqueta, ya es Made in Roma. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pues que los originales se quemaron en la Biblioteca de Alejandría. Dice, pero ¿cómo es que no? Porque ellos agarraron copias y los judíos tenían sus textos y ellos se valieron de algunas artimañas para hacerse del resto de los escritos hebreos, para ellos irles cambiando los textos. Todos los textos que aparecen aquí han sido copiados, así que la Biblia realmente no es una Biblia que proviene de Jerusalén, sino que proviene totalmente de los es la Biblia del Antiguo Testamento es una Biblia mitológica, totalmente mitológica al 100%. No tiene nada de Jerusalén o de judíos, no tiene absolutamente nada. Yo sé que van a pensar que yo tengo algún problema con los católicos, no tengo ningún problema, simplemente estoy sacando a flote que la Biblia no es un libro hecho en Jerusalén. Aunque digan, no, es que la Tanaj fue un libro judío, no, la Tanaj fue un libro católico. La Biblia judía, nosotros no tenemos acceso a la Biblia judía. No, ellos tienen su Biblia y por eso ellos son muy diferentes al, al cristianismo, vaya, no se parecen, no tienen conexión. ¿Por qué? Pues porque ellos están totalmente conscientes de que la Biblia que tienen ellos es muy diferente, vaya, ellos pueden decir que es la original y que la Biblia del Antiguo Testamento que conocemos, que está en la Biblia, en la versión 60 y en la Reina de Valera, es, es hecha en Roma. Es una Biblia totalmente copiada del hebreo al griego, pero los cristianos, los romanos, se encargaron de copiar la Septuaginta. Esa es la mentada Septuaginta, ya está como Septuaginta, pero no la hicieron los 72 ancianos, sino que la hicieron los obispos católicos en Roma, allá por el año 325 después de Cristo. Se comenzó a traducir la Biblia al, al griego. Ahora, ¿por qué digo yo que todo esto es copiado y es falsificado? Fíjense cómo les voy a explicar todo esto. Vamos a hablar con los pelos en la mano, como dijo
mi pariente. Cuando yo digo que la burra es parda es porque los pelos los traigo en la mano, compadre. Dice, eh, en Zacarías 12 dice, un pastor que es traspasado. Eso dice Zacarías 12. Un pastor que es traspasado. En 13:1 de Zacarías dice, una fuente pura para la purificación de los pecados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que esto es totalmente católico. Y es Zacarías. Ahora, el apócrifo de José, un rollo del Mar Muerto, habla de una figura llamada Josef, y dijo, resucitaré para hacer justicia y hacer la voluntad de Dios. Es un texto samaritano que apareció en las cuevas de Qumran. Ahora fíjense, ¿por qué les digo que todo esto ha sido copia y copias y copias y copias de lo que es la Biblia, ya lo que conocemos nosotros como Tanaj acá o como Antiguo Testamento? Lo único que es judío son los 5 libros del Pentateuco nada más, que viene siendo Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Son 5 libros. Ahora, ¿por qué son los únicos? Porque fueron copiados por directamente por los judíos. Nada más esos 5 libros. Eso es lo que copiaron del hebreo al griego. Ahora, el resto ya no lo copiaron ellos, ya es totalmente romano. El resto de la Septuaginta ya no la copiaron. O sea que la Septuaginta la crearon los judíos y los romanos, los dos. Ahora, ¿por qué cuando hablas de la Biblia, pues todo está a favor de ellos? Nunca les vas a ganar porque toda la Biblia la hicieron ellos mismos, copiaron los textos y les cambiaron, todo le cambiaron. ¿Por qué? Porque desde un principio vemos los cambios. Ya en el Génesis, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, ya no son los originales, ya le modificaron muchos textos y ya no son. Aparte de que se la robaron porque esa Biblia era judía, pues también le modificaron los textos, le cambiaron textos y le pusieron ya todo a su idea para acomodar al Dios Cristo, que es el que ellos estaban introduciendo en la Biblia. O sea que todo lo que se refiere a la Biblia es para meter el Cristo que ahora ellos adoran y que está en la Biblia. Perfecto, si está en la Biblia, ¿por qué? Porque ellos la hicieron a su modo, a su manera, le copiaron por eso los textos hebreos, los que tienen los judíos, no encuentras nada de esto. Por ejemplo, la palabra Sadai, Señor de la Estefa, significa. Y en la versión 60 ya no dice Señor de la Estefa, sino dice omnipotente o eternidad. O sea, le cambiaron la palabra. Después el alma en Eclesiastés 3, ahí no existe el alma. Después la palabra salvación en cristiano es salvación del alma, cuando en el hebreo es salvación del país. En el hebreo es salvación del país, y ya en el cristiano, en la religión cristiana, ya es salvación del alma, para salvar el alma. Ya no se refiere a salvar el país, sino que se refiere a salvar tu alma. Le modificaron cada texto, se lo fueron cambiando. Ahora fíjense, la palabra Roash, todos sabemos que Roash, de los Elohines, es un aparato. Los textos hebreos hablan de un aparato volador. Bueno, pues ellos ya le cambiaron la palabra Roash o nave o aparato, objeto volador metálico, ya se lo cambiaron
y en la Biblia ya le pusieron espíritu, el espíritu. Ya en las Biblias modernas ya no dice la verdad, ya dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, cuando en realidad los libros originales, los que están en hebreo, no lo dicen. O sea, esto que está en la Biblia cristiana, en la Biblia nueva, no proviene de Israel, sino de Roma. Ahora fíjense, Satán es un obstáculo, un opositor. Pues ya ahora, ya lo transformaron en persona. Lo que es solamente un adjetivo, ya es una persona, y ahora es un ser que tiene, que tiene un cuerpo de persona, cuando en realidad solamente es una palabra. Satán solamente es una palabra, obstáculo, que puede ser cualquier misión, cualquier trabajo, vaya. Eso es el cambio que le fue haciendo la religión católica a la Biblia. Por eso la Biblia católica viene siendo la misma Biblia. Por eso ellos de ahí son como un parásito, se adhieren como una sanguijuela, se pegaron al otro. ¿Para qué? Para estar usurpando todo. Ahora, por qué dicen es que Cristo es el verdadero? Pues si fuera el verdadero, los textos fueran los mismos, pero le cambiaron todo a la Biblia. Fíjense, Al-Mag, Al-Mag significa Betulá. Al-Mag, Al-Mag es mujer joven y Betulá es virgen. O sea, le cambiaron la palabra Al-Mag por Betulá. ¿Para qué? Para que encajara su historia de que el niño nacería de una mujer virgen cuando en realidad es el hijo de Isaías. Es el hijo de Isaías el que estaba naciendo y no estaba, la mujer no estaba, sino que ya estaba a punto de dar a luz. En la verdadera historia estaba a punto de dar a luz, pero en la falsa no, apenas iba a empezar a, a embarazarse, vaya, y iba a ser virgen. O sea que le cambiaron todo para acomodar su Biblia. Ahora, la palabra primogénito no es el que nace primero. No, la palabra primogénito significa el mejor o elegido, de acuerdo a los textos griegos, los hebreos. Pero ya en la Biblia que tradujeron ya ¿por qué, ¿por qué la Biblia no es aceptada en Jerusalén? Pues porque la Biblia cristiana fue totalmente hecha en Roma. Y esto es necesario saberlo, que Mesías es Cristo, de acuerdo a la... Pero si nosotros nos vamos a fondo, Mesías es ungido, y ungido solamente es una, se puede llamar un adjetivo, así se puede llamar, porque no es una persona. No es una persona, Mesías no es una persona. Mesías es un ritual que se le unta aceite a la persona y eso es lo que significa Mesías. Ponerle aceite a una persona en la cabeza, eso es lo que significa Cristo o Jesucristo. Eso es. No es una persona viva, es un ritual. Ponerle aceite en la cabeza a una persona, eso es lo que significa Mesías. Y Mesías es lo que se le conoce como Jesucristo. Eso es lo que te va a salvar. La ungida con aceite, eso es lo que te va a salvar. No significa un ser vivo, no. Es un ritual. Perfecto. Ahora, Satán es un opositor. Y ahora ya lo convirtieron en diablo, pero solamente es un adjetivo. Perfecto. Mar de juncos. Eso era lo que se refería a la Biblia en el paso del Mar Rojo. Cuando pasaron por el Mar Rojo de Egipto, se conocía el paso, la pasadera se conocía como Mar de Junco. Ahí era donde pasó supuestamente el éxodo de los esclavos. Pero ya en la Biblia, como ellos la tenían y ellos están haciendo su propia Biblia,
ya le pusieron mar rojo. En vez de mar de junco le cambiaron la palabra por mar rojo. ¿Qué significa esto? Que toda la Biblia, toda, es una vil mentira. La Biblia es una mentira. Fíjense, ¿qué más le vamos a sacar? Eh, bueno, vamos a buscar qué es Sargón de Acab. Sargón de Acab es Moisés, es una réplica nada más, una copia. Sargón de Acab es Moisés. Anapistín es Noé. Todos lo fueron copiando y poniendo. ¿Para qué? Para ir haciendo su Biblia. Perfecto. Ahora, Cabot es algo pesado, pero ya en la Biblia, Cabot, que es algo pesado, ya le pusieron que es gloria de Dios. Le cambiaron la palabra pesado por gloria. Y ahí están los hermanos cantándole a la Biblia que la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová descendió en el Sinaí y ese monte temblaba porque Dios estaba ahí. Pero la palabra cabot significa un objeto pesado, no significa gloria. Ahora, fíjense, la palabra bet significa casa. Bet es casa. Y el dios cananeo, el dios cananeo, Bet, casa, dios cananeo. El Elión, Salmos 82. Perfecto. Hasta ahí vamos a todo dar porque el Elión significa, el Elión significa muchos dioses. Y aquí en Salmos 82 nos está diciendo claramente que es que fue todo copiado, fue cambiado. Cuando la palabra original es Bet casa, el dios cananeo. Bet casa es el dios cananeo. Ahora, fíjense, Segunda Reyes 1.13 dice que el Elohim que consulte a Baal, Zebut, dios de Ecrón. ¿Qué quiere decir? Que todos estos dioses fueron cambiados totalmente. Y ahora ya tú ya no encuentras estos, ¿por qué? Porque estos los quitaron y ahora te vas a encontrar con que ahora se trata de que el Elohim es Dios. Elohim es Dios. Mas sin embargo acá, Elohim se trata de todos estos. Elohim es Baal, Zebud y Dios de Cron. Eso es lo que se conoce como Elohim. Pero allá aquí en la Biblia ya te pusieron que es Jehová. Perfecto, vamos a todo dar aquí. En Génesis 31, 53 dice que el Elohim de Abraham y el de Nacor juzgue entre nosotros. ¿Cómo es que el Dios de Nacor es uno y el Dios de Abraham es otro? Pero ya aquí ya te pusieron que Abraham es el padre de la fe, que es el patriarca, cuando ahí está diciendo que cada quien tenía su propio Dios. Perfecto. O sea, todo ha sido mentira de una religión. Lo que todo mundo sigue es una religión romana al 100%. Por eso la Biblia nunca la vas a entender porque no está escrita del origen, sino que la hicieron en Roma. Toda la Biblia, todo lo que es el Antiguo Testamento. Ahora fíjense. Eh, tenemos aquí a Elohim de Nacor, que es Milcom, Camosh y Belzebut. Y también tenemos en Éxodo 6.3, aquí en Éxodo 10, Éxodo 6.3 dice que Dios no se reveló. Que Dios no se reveló, que es mentira. Que todo esto fue manipulación mental. O lo que se conoce como turbación mental. Ahora fíjense, la palabra Olam siempre la han dicho que para siempre, porque la Biblia habla de Olam
pero que dicen que es para siempre, cuando en realidad la palabra olam en el hebreo solamente se refiere a un determinado tiempo. Por ejemplo, a un año, a 6 meses, es un determinado tiempo. A eso se le conoce como los 40, el número 40 de la cábala es un número cabalístico, y el número 40 se refiere a un determinado tiempo, no se refiere al, a lo que señala la Biblia, porque el número 40 no es el número que aparece en el español, sino que es un número simbólico. Los números que aparecen en la Biblia son simbólicos, como el 40 no es que el pueblo estuvo 40 años en el desierto, sino que hubo un determinado tiempo, nada más. Y el número 40 significa un determinado tiempo, no que sean 40 años. Pero los copistas ya inventaron que 40 años se inventaron en el desierto, cuando en realidad no significa años, significa tiempo. Bueno, entonces vámonos recio, dijo. Ahora, fíjense, existe los judaísmos tardíos. Lo que no se ha considerado es que el judaísmo que ahora conocemos no es el mismo judaísmo que existió hace 800 años antes de Cristo. El judaísmo de aquel tiempo era uno y el judaísmo de ahorita es otro, no es el mismo judaísmo. Así que por eso es que los escritos ya no los podemos comprender. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las escrituras eran diferentes y ahorita ya es otro judaísmo. Su judaísmo, el escrito ya es moderno. Ellos han ido renovando sus escritos, pero ya los han ido renovando con su idioma actual, con el nuevo judaísmo, y eso ya le quitó mucho sentido a los originales. Ahora, eso nada más es por si fuera poco, pero lo que vemos es que existen una gran cantidad de cambios que apenas llevo una pequeña parte aquí de lo que está cambiado en la Biblia. No es todo, no es todo. Apenas vamos empezando a sacar a flote todo esto. Existen judaísmos tardíos. Bueno, eso ya lo vimos. El olam es solamente un tiempo determinado. Perfecto. Ahora, la nada. La nada no existe en el hebreo. No existe la nada. Si vemos textos donde dice que Dios creó los cielos y la tierra y los creó de la nada, es falso. ¿Por qué? Porque eso es un invento católico. La nada. Creó de la nada. No existe en los textos cristianos. Los textos de los hebreos no existe la palabra nada. No lo vas a hallar. Así que eso de que Dios crea todo con su mano poderosa, que el verbo se hizo carne y el verbo es el creador, no existe, vaya. ¿Por qué? Porque no existe el verbo en la Biblia. Ahora, vamos aquí. La palabra eternidad, que es el olam, no existe, es un determinado tiempo nada más. Perfecto. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es solamente una alegoría. Es solamente una alegoría. Ahora, el pecado original en la Biblia no existe. En el Antiguo Testamento, en lo que es los escritos hebreos, y no existe la palabra pecado original, porque el pecado no existe, vaya. Bueno, fíjense, Salmos 22:16 dice que lo perforaron. Dice la Biblia, ahí dice que lo perforaron. En el hebreo dice excavaron, excavaron. Pero nos encontramos con un pequeño detalle, que excavaron está mal traducido. Excavaron no significa perforaron. Y ya en la Biblia nueva, ya le pusieron que lo perforaron en las manos, que le hicieron perforaciones en las manos. Cuando se presenta Jesús con Tomás ahí, cuando resucitó, le dijo,
aquí están mis manos, míralas, mira mis manos, incrédulo, checa los agujeros, ahí están. Bueno, pues resulta que en la Biblia no existe eso. En la Biblia antigua no existe la palabra y perforaron sus manos y sus pies. No existe. La palabra perforaron la, la aumentaron, se la pusieron al escrito, al al Salmo 22. Es el Salmo 22 el que habla de, dice, y perforaron sus manos. Bueno, ese Salmo 22 fue adulterado por los cristianos. ¿Para qué? Para que todos creyeran que realmente era la profecía, porque sí, pero el problema es que los textos originales no hablan de perforación, o sea, hablan de excavación, y la palabra excavación se refiere a otra cosa, no se refiere a perforar sus manos. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si se, científicamente una persona no puede ser perforada en las manos. Mas sin embargo a este personaje llamado Yeshua lo perforaron en las manos. Dice, no dice que en las muñecas, no, dice en las manos, que tiene los huequitos en las manos. Nunca dice que en las muñecas. Ya los investigadores dicen, no, es que los clavos se los pusieron en la muñeca porque en las manos no aguanta, se desgarra la piel y se rompe y se cae y la persona preferiría tener la mano toda rasgada, pero puede salir corriendo. ¿Por qué? Porque se puede caer y se desprende de la cruz y puede correr así y se puede ir. El problema que hay es que en las manos no puede ser perforada una persona. Científicamente no se puede, pesa mucho y el peso del cuerpo le desgarra los... Y dicen, no, es que fue en las manos, no fue en las manos, pero la Biblia está diciendo que lo perforaron en las manos. Pero en la Antiguo Testamento está diciendo que no, que eso no existe, que no hubo perforación. Que el escrito original dice que no dice, sino que dice excavaron. Y y no se está refiriendo a, sino que dice que los leones excavaron sus manos y sus pies, no está refiriéndose a perforaron. Pero los leones se está refiriendo a un ataque, a una persona. Todo eso lo fueron componiendo para meter su texto. Ahora fíjense el detalle. Eh, Todas estas historias de que, por ejemplo, tenemos, bueno, esto ya es acerca de la bestia, pero vamos a hablar eh, esto ya lo estuve viendo en otras partes, porque en la Biblia, para que existiera el bueno y el malo, para que Roma fuera la buena y los cristianos fueran los buenos, tendría que representarse por dos mujeres, porque la iglesia cristiana se representa por una mujer que es la mujer prostituta del Apocalipsis, y para que fueran los cristianos los buenos, tendría que haber otra mujer en la Biblia, y no hay. En la Biblia no aparecen dos mujeres, sino que aparecen nada más la prostituta. Así que los cristianos pueden alegar y pueden decir, no, es que está hablando de la católica, ella es la... Pero sin duda que no, está hablando de todos. ¿Por qué? Porque son las hijas. Ella es la madre de las rameras, así que las chiquitas son las religiones cristianas, son las hijas. Porque nadie puede hablar de la verdad, como lo estoy haciendo yo, que estoy sacando a flote todo lo que es falso. La Biblia no fue escrita por los... La Biblia no fue escrita
por los judíos. La Biblia está totalmente escrita por los romanos. ¿Por qué? Porque solamente ellos nada más copiaron 5 libros. El resto del Antiguo Testamento lo escribió Roma en Babilonia. Lo que es la Biblia del Antiguo Testamento es totalmente romana. La Biblia del Antiguo Testamento es totalmente Biblia católica, no tiene nada de judío. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento sí lo tiene la Biblia, la versión 60, tiene la Biblia, pero ya le cambiaron un montón de textos, por eso esa Biblia ya no tiene nada que ver con el Mesías, porque aquí cambiaron todo para meter a su Cristo, a su Jesucristo, que no tiene nada que ver con Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén no esperan a un Cristo Dios, sino a un Cristo hombre. Y eso son turbaciones mentales de ellos. ¿Por qué? Porque, pues porque el Cristo era para salvar al pueblo, para salvarlos a ellos, para rescatarlos de la opresión de los demás pueblos. Pero ahorita ya lo modificaron y ya ahora ya no es para salvarlos de la muerte, de la opresión, sino para rescatarlos del pecado. O sea, lo convirtieron en un Mesías espiritual, ya no lo mantienen como estaba en el original, que era solamente para salvarlos como si fuera un militar, como si fuera un, eh, un emperador que viene y los libera del yugo, pero no es como un emperador, como un militar. Ahora ya lo cambiaron, le cambiaron totalmente el... eh, ya no es el mismo concepto, ya le cambiaron. Ahora es para rescatarlos en un sentido ya espiritual que no tiene nada que ver con el original. Eh, Fíjense que es muy necesario comprender todas estas cosas, porque nosotros siempre hemos creído que la Biblia que tenemos salió escrita por el dedo de Dios, cuando en realidad lo único que escribieron los hebreos fue 5 libros nada más. El resto lo copiaron en Roma. El resto de los rollos, el resto como Isaías, Jeremías, todos los Samuel, Zacarías, todo el resto de lo que es el Antiguo Testamento ya no fue copiado en, en, en Alejandría, sino que fue copiado en Roma, totalmente por puros católicos. Se trajeron todos los rollos, las copias de los rollos, porque antes los rollos no estaban restringidos en Jerusalén, cada quien podía comprar su rollo. Los vendían, vaya, si había gente copista que se dedicaban a copiar y por ahí llegaba alguien y decían, oye, ¿y dónde conseguiré el rollo de Isaías, hombre? No, pues ahí fulano tiene. Había mujeres que se dedicaban a copiar, eran mujeres copistas, y ellas ya tenían su rollo, decían, yo tengo el rollo, yo tengo el rollo. ¿Cuántos quieres? ¿Uno, dos? No, pues dame 2, perfecto. Vino un hombre vino un hombre eunuco, eh, que era etíope, era un eunuco etíope, y eso fue en el tiempo de Jesús. Entonces llegó llegó el etíope y compró su rollo de Isaías, y ahí iba en su carreta, jala, y ahí va el etíope, quería leer, y, y entonces dice ahí que el espíritu le dijo a Felipe, y le dijo, allá por la parte suroriente de Jerusalén se acaba de ir un etíope, un eunuco, ve y síguelo y enséñale lo que dice el texto, porque él no entiende. Y entonces
Aquí está hablando el- está hablando del Mesías sufriente. Y dice, como cordero fui inmolado y en el matadero y no abrió su boca. Pero cuando llegó Felipe y le explicó, bueno, pues resulta que ese texto no está hablando de Jesús. No, fue un exilio que hubo en el tiempo de, allá por el año 586 antes de Cristo, vino el rey Nabucodonosor y se llevó al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, como cordero, no abrió su boca. Se está refiriendo a los exiliados. No se está refiriendo a un personaje. La Biblia es una verdadera manipulación. Lo que hicieron con la Biblia es cambiar los textos. ¿Para qué? Para que la gente creyera que es un libro inspirado. En realidad todo lo que tiene el Nuevo y el Antiguo es mitológico. Ya el Nuevo Testamento ya ni decirlo, vaya. ¿Por qué? Porque del Nuevo Testamento solamente tenemos eh, 7 textos, 7 cartas que escribió Pablo, y Pablo pertenecía a otro movimiento que ni siquiera era el mismo, sino que era otro. Ahora, eh, ¿por qué Pablo escribe? No se basa al original, sino que se va a lo que ya existía. Ya lo que se circulaba en ese tiempo, en la época de Pablo, ya era que ya había un Cristo que levantaba muertos, un Cristo que caminaba sobre el agua, un Cristo que... y en realidad eso nunca pasó. ¿Por qué? Porque esos fueron mitologías que circulaban y vamos a suponer que existe un asesino en un pueblo. Bueno, pues la, la, la historia empieza a circular y entonces una persona lo cuenta y dice, no hombre, mató a una persona a sangre fría, lo mató y le metió un tiro en la pura frente. Entonces esa historia se va con otro y cuando la cuenta ya no dice que fue un tiro, sino que le metió 5 tiros y mató a 5 personas al mismo tiempo. Y a la otra ya dicen, no hombre, matoncísimo, mató 20. No, lo máximo, ese matón. Pues la fama se hace a través de los que cuentan, los que cuenteros, los que platican, le tienen que dar a su cuento, a su historia, le tienen que dar el sabor necesario. ¿Para qué? Para que puedan vender. ¿Por qué? Porque si cuentan lo mismo y no tiene significado, la gente ya no quiere saber de lo mismo, quieren saber algo nuevo. Entonces los cuenteros empiezan a platicar y aumentarle, aumentarle y aumentarle. Y así pasó con este personaje. Al, a Jesús, como nada más se contaba de boca a boca, chismes, eran chismes nada más, se empezó a juntar con las historias de Krishna, con las historias de los otros Cristos que ya existían. La Biblia habla de varios Cristos y todos estos Cristos hicieron exactamente lo mismo. Así que lo que se cuenta en la Biblia de un Cristo milagroso y poderoso solamente son chismes. Nada más son chismes. ¿Por qué? Porque era un simple hombre, un simple mortal, que ni siquiera sabemos cómo se llama porque quitaron su historia. Nadie cuenta de su vida, fueron 20 años que no está, los 20 años de su vida de este personaje no están en la Biblia, que nada más se cuenta de un niño de 12 años y después de los 12 años ya se brincó hasta los 30. Así que es una persona que tiene pensamiento propio, que no está manipulado por otro, puede reflexionar, tratar de entender que le están metiendo una historia que no pertenece al mismo personaje, ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque los 12 años del niño ya lo habían hecho otro. Esa historia ya la había hecho Buda. También Buda se perdió
y cuando lo encontraron estaba en medio de puros sabios y los dejaba con la boca abierta. ¿Por qué? Porque su sabiduría de Buda era sorprendente. Así que la vida de este personaje, del niño desde los 12 años, es la misma historia de Buda. Nada más la copiaron. ¿De qué se trató? Entonces el verdadero personaje llamado Yeshua no existe, no existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque si existiera, tuviera su vida de los 20 años perdidos. Ahí se perdieron 20 años de su historia. ¿Por qué no está? Pues porque su vida era otra, su historia era otra. Cuando ponen a un personaje que predicaba y decía el reino de los cielos se ha acercado, no está hablando de no está hablando del cristianismo, no, está hablando de una religión que, tenían el interés, el intento de renovar el judaísmo, lo estaba tratando de reajustar al camino que ya se habían desviado. ¿Por qué? Porque el judaísmo se salió, vaya, se salió de a tiro, porque los fariseos eran personas que eran corruptos, vaya. Entonces ellos desviaron totalmente. Ahora, los fariseos, que también era otro grupo y que convivían juntos, ¿por qué? Porque tenían ciertos intereses ahí y ellos eran los que gobernaban y más bien el judaísmo más bien era de los saduceos que de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos venían siendo sirvientes de los saduceos, porque los de la lana, los del billete, los de la pachacha, eran los saduceos, ellos eran los millonarios y los fariseos solamente eran los peones, los lamebotas. Ahora, eh, es importante tratar de comprender todo esto, porque yo no tengo ningún interés en convencer a nadie. El que lo quiera agarrar como un aprendizaje lo puede hacer y el que diga que no, pues simplemente no. Yo no me preocupo por tratar de convencer a nadie. O sea, yo lo que quiero es que el que capte el mensaje y entienda que hemos sido manipulados pueda transmitirle a su familia este conocimiento. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos han dicho que la Biblia fue un libro inspirado y que es el dedo de Dios. ¿Cómo va a ser el dedo de Dios si ni siquiera es judío? La Biblia ni siquiera es judía. Los judíos tienen su propia Biblia y esa Biblia es, contiene textos completamente diferentes a los que tiene la Biblia del, del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que es el Antiguo y Nuevo, es totalmente toda la Biblia modificada, le cambiaron todo, le modificaron todo a tal grado que por donde le busques, lo único que discutes es lo que ya ellos ya diseñaron desde un principio. Si tú dices es que Jesús va a derrotar al dragón, Jesús es el rey de reyes, Jesús es un personaje católico. Jesús no es un personaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo a lo que le llamo Biblia es al primer escrito hebreo. A ese es el que le llamo Biblia, al primero hebreo. No a la Septuaginta, no a la versión 60, a la Reina de Valera, a San Cipriano, a todas esas, a la Biblia del Oso, no, todas esas Biblias ya fueron, ya tienen todos los cambios, las manipulaciones y ya no son Biblia. Eso ya no viene siendo Biblia. ¿Por qué? Porque la original es la Biblia hebrea, que no la puedes entender porque está escrita en protohebreo. Y el protohebreo solamente lo pueden estudiar los, eh, pues los historiadores, todos los que investigan el escrito, los, los lingüistas. Hay lingüistas
un lingüista, ese se encarga de, de traducir una lengua, de conocer lo que es una lengua extraña, una lengua que no entiendes, que no, entonces para eso está el lingüista, y el lingüista ya tiene ciertos instrumentos, aparatos, ya tiene digamos, una computadora que traduce el texto y entonces ya ahorita ya tienen mucho equipo, inclusive la IA es es un método para ya traducir textos. Si le preguntas a una computadora qué cosa significa, te lo dice. Y inclusive la propia IA no está traducida, no están programadas al original, no están programadas al texto original del hebreo. No, todo lo que te dice la guía te lo está diciendo de las Biblias modernas. Y tú les preguntas de Cristo y te lo contesta, pero te está hablando de un Cristo que realmente fue invento. Todo lo que está acerca de la religión es un invento. Todo es un invento diseñado desde la primer Biblia, desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un libro totalmente católico. Si queremos conocer el origen, el original, tienes que ir a buscar el primero y quitarle todo lo que le metieron a ese libro. Le cambiaron textos, le modificaron escrituras. Ahora, si, si tú quieres creer en un Dios, pues allá tú te lo hagas. Decía mi abuelita, allá tú te lo hagas. Si quieres creer en un Dios, ¿por qué? Porque en los primeros textos fueron también mal interpretados. Los primeros no hablaban de un Dios. Los primeros textos hablaban de ciertos artefactos. Digamos que la original no viene siendo la Biblia hebrea, porque ellos también ya fueron interpretando el primer texto a darle una personificación a los originales. No hablan de un Dios, sino hablan de aparatos voladores. En ese tiempo se abundaban los aparatos, había todos los aparatos, todos estos seres conocidos como el dragón, estaban creando las religiones, las estaban creando, y ellos hacían grandes señales y prodigios hacían. ¿Para qué? Para hacer creer a la gente que ese Dios que ellos adoraban era el que hacía las señales, como hacer descender fuego del cielo, como hacer tronar la montaña, como aparecerse en una nube. Todo lo hacían ellos. Ellos son conocidos como los Elohim, y es lo que se conoce como el dragón del Apocalipsis. Pero si quieres ver a un predicador defendiendo su religión, te la está defendiendo con su misma Biblia. ¿Por qué? Pues porque su Biblia no existe, una Biblia no existe, la original no existe, porque la original no te habla de Dios. Dios fue un invento que crearon también los judíos. También los judíos crearon al personaje llamado Dios. ¿Por qué? Porque, porque irnos más atrás y más atrás, sí existen las interpretaciones. Nosotros nos vamos a buscar personajes que conocen totalmente, los lingüistas originales, los que no están del lado de ninguna religión. Vas a encontrar con que te están dando la interpretación de los primeros rollos, que no existía un Dios. En los primeros escritos Dios no existe. En los primeros escritos te está hablando de un objeto volador, de un aparato. Y a esto le fueron dando un sentido, lo fueron modificando, lo fueron amoldando para crear a su Dios, que ahora es el Dios que ellos crearon. Ellos crearon a su Dios, y después Roma, como necesitaba
tener un personaje, que ellos le dieran el poder a este personaje, porque dice la Biblia que aparece un cuerno pequeño y que la bestia le cede todo el poder al cuerno pequeño. Si nosotros nos vamos a una interpretación más original, más profunda, vaya, nos estamos encontrando con que crearon a este cuerno pequeño que viene siendo Jesucristo, y, y le ceden todo el poder. ¿Por qué? Porque lo volvieron un Superman, lo hicieron poderoso, lo hicieron que volara, que hiciera cosas, cuando en la verdad, en el pasado, este personaje no existía. Bueno, pues este personaje que lo crearon ellos y que ellos le dieron todo el poder y que lo hicieron hablar y que su boca ruge y que tiene cuerpo de borrego, pero tiene voz, habla como dragón. El poder que tiene el personaje llamado Jesucristo se lo dieron ellos le pusieron ese poder. Así que digamos que esa es la interpretación del Apocalipsis, del cuerno pequeño. Ahorita como lo copian los religiosos, están diciendo que no, que es que el cuerno pequeño, pues sí, pero es que este personaje que se conoce como el cuerno pequeño, que viene siendo Jesucristo, ya lo van a presentar ya en persona de carne y hueso, pero viene siendo el mismo. No es el papado. El cuerno pequeño no es el papado. El pequeño, el cuerno pequeño, es Jesucristo, y a él la bestia le cedió todo el poder a Jesucristo. El personaje llamado Jesucristo es creado, no es un Dios, no, es una creación, y a este cuerno pequeño le atribuyeron todo el poder, y este es el representante de, del imperio. Este es pero es como cuando tú le celebras el cumpleaños a tu hijo que tiene 1 año. Entonces tú invitas a mucha gente a la fiesta porque tu hijo está cumpliendo años. Y entonces matan vacas, matan marranos y hacen pasteles, y tú dices que esta fiesta es para mi hijo que está cumpliendo 1 año de vida, y esta fiesta es lo máximo. Sí, pero botellas de licor, champaña, de todo tipo de botellas de bucanas, de chiva, de todo tipo de licores, vaya. ¿Y para quién es la fiesta? Ni modo que para el niño. Ni modo que el niño va a estar disfrutando la fiesta porque vienen los mariachis y el conjunto Primavera, y hasta Celina vino. Perfecto. El problema que hay es que ese niño no sabe ni de qué se trata, hasta está llorando porque tienen un escándalo ahí. Pues ese es el personaje que se conoce como el Cristo. No sabe, ni sabe, ni entiende, porque solamente es un personaje ficticio, pero los de la fiesta son los que lo están manipulando, los que están moviendo los hilos, lo crearon, ellos lo crearon, le dieron todo el poder para que ese poder estuviera a favor de ellos. Ahora es un Cristo que primero lo mataron, primero lo crucificaron, y ya ahora lo utilizaron para ejercer este poder a nivel mundial. Y están a punto ya de crear, de presentar al hombre. Y a este hombre le van a decir que él es el que viene porque trae los guaquitos en la mano, trae hoyitos donde trae los clavos, y va a decir, miren, yo soy el Señor, aquí están los hoyitos, yo soy, aquí están los de los pies, aquí está la de las costillas, aquí está donde me picaron con una lanza, ahí, y se va a presentar en el mundo. No puede presentarse una persona como Donald Trump, no se puede presentar. ¿Qué va a hacer la gente cuando vean a Donald Trump y que él diga, él es el anticristo? Pues claro que no. Ahora, si el personaje llamado
el que viene de las nubes, no aparece en los primeros rollos. ¿Cómo es que va a aparecer, vaya? ¿Cómo es que va a venir? Si no aparece en ningún escrito de los originales. Ese personaje ya fue creado a través de los copistas, obispos católicos. Ellos criaron al personaje llamado Yeshua. Así que si están esperando que venga que va o que te salve o que tú le vas a orar y te va a contestar, es prácticamente son manipulaciones mentales. ¿Por qué? Porque no existe, fue una creación. Ellos crearon a este pequeño personaje llamado Cuerno Pequeño y ellos le cedieron todo el poder para que él los represente, y llegó a ser más grande que, que el imperio. ¿Por qué? Pues porque ahora ese personaje es el más grande que existe. El llamado Jesucristo es el personaje que se conoce como el Cuerno Pequeño. Y ese es el rey que ha estado reinando durante, durante muchos años, vaya. Se dice que cuando Roma cayó, allá en el 550, en el año 537 después de Cristo, cayó Roma y tomó el poder, se empalmó con la religión para hacer un imperio ya no solamente político, sino también religioso. Se mezcló la religión con la política, y en el año 789, 798, apenas en el año 798, existió un hombre llamado Napoleón Bonaparte. Vino y de Francia derrocó al imperio romano, de a tiro lo acabó, y ya nada más quedó la pura religión. Pero la religión se creó por 10 gobiernos respaldaron a la religión, y esos 10 gobiernos le están respaldando. ¿Por qué? Porque están dándole todo el poder a un cuerno pequeño que se llama Jesucristo. Y este Jesucristo es el que estará ya por aparecer, el de carne, va evolucionando. Ya está por aparecer el que es de carne y hueso, pero viene siendo el mismo. Va a decir: yo soy Jesucristo y aquí estoy. ¿Y por qué? Porque todo lo que existe lo creó el dragón. El dragón creó a Jesucristo, el dragón creó a Jehová, el dragón creó todas las cosas, y el dragón es el que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Todo eso fue una composición que hicieron en Roma. Las apariciones, el eunuco, las milagros, la, la paloma que descendió sobre de Jesús, el bautismo de Juan, todo eso fue diseñado en Roma, en una mesa, en un salón muy grande. Había una mesa muy larga y ahí estaban todos los rollos, y los fueron copiando y los fueron haciendo una nueva Biblia, y crearon la Biblia de la Septuaginta. La crearon en Roma. La Septuaginta no está creada en Jerusalén, no está creada en, en Alejandría, como nos han dicho. No, la Septuaginta la crearon en Roma, y de la Septuaginta sacaron el Nuevo Testamento. Así que Pablo ya habla de todo lo que ya le habían metido a la Biblia. Por eso Pablo no pudo haber existido, vaya. ¿Por qué? Porque si la Biblia la acabaron de hacer después del primer concilio, que fue en el año 325, la Biblia todavía no había sido hecha. La Biblia de la Septuaginta todavía no existía. Y ya Pablo ya habla del diablo, que es un invento también, ya habla del Espíritu Santo, ya habla de Jesucristo, ya habla. Entonces significa que Pablo no escribió nada. Todo eso lo hicieron en Roma. Todo lo de Pablo, todo lo... ¿Por qué?
porque nosotros estamos creyendo que Pablo existió después de 20 años, después de la muerte de Jesús, empezó a escribir Pablo, pero en realidad, si Pablo ya habla del diablo, ya habla de la Virgen, ya habla de los de, de, de todo lo que es el Espíritu Santo, la paloma, del bautismo, de todo eso, entonces Pablo no escribió nada, porque todavía no estaba la Septuaginta. La Septuaginta todavía no existía. La, la Septuaginta de los 72 ancianos no está en la Biblia. No, esa Septuaginta no está en la Biblia versión 60. Esta Biblia que está ahorita actualmente tiene los mismos libros de la, del Pentateuco, los tiene también, los primeros, Génesis, Éxodo, Deuteronomio y Levítico, y sí lo tiene, pero el problema que hay es que ya no tiene los textos que tenían los primeros, la primera Septuaginta ya. O sea, la primera Septuaginta tiene textos que la Biblia no tiene. Y la Biblia de ahorita tiene unos textos que no están en la original, en la primera Septuaginta. ¿Por qué? Porque la primera Septuaginta nada más tiene 5 libros. Y la Septuaginta de ahorita ya tiene todo lo que es el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque lo hicieron en Roma. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo son totalmente católicos. El dragón los creó. Así que si alguien dice, no, José, te van a levantar la NASA, ¿por qué creen que no salgo? Yo vivo de mis rentas, así que yo no tengo por qué salir porque allá afuera puede estar algún carro rojo, un carro negro por ahí parado de la NASA. Y me pueden levantar. Y ese sería un detalle.